el Provi, TPP. ¿Cómo están? Saludamos a todos los que se van conectando a nuestra sala de un programa más de TPP en vivo. No con muy buenas noticias en relación al comunicado que subió el club durante el transcurso de hace minutos, confirmando la grave lesión de Diego Pessoa, que lo tendrá prácticamente todo el año sin jugar en Provincial Osorno. Por eso también se confirma la continuidad y el contrato del jugador para lo que va a ser la campaña del 2026. Saludamos a todos los que se van conectando con nosotros. La noticia del momento es esa. Es la lesión de Diego Pessoa, una grave lesión. Le vamos a detallar en ella. No va a ser alternativa en Provincial Osorno durante todo el año. Y ahora las preguntas son válidas. ¿Cuál va a ser el matiz del equipo en cuanto cambie la estructura táctica? Si hay algún jugador afuera de los que no han sido citados y los que han sido citados en banca que puedan reemplazar a Pessoa. Para mí no. Hay jugadores que tienen diferentes características, pero no la característica de Diego en sí como tal. A esta nueva realidad que es la grave lesión de Diego Pessoa, un jugador que venía en la levantada de personal e individual, pero sobre todo una levantada que profundizaba también los buenos momentos de Provincial Osorno en los últimos 4 partidos, metiendo goles, metiendo asistencias. Guillermo, ¿cómo la ves? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, amigos que se están conectando y viendo este primer programa semanal. Compleja situación, lamentable por Diego Pessoa, porque estaba subiendo su nivel, estaba convirtiendo, haciendo goles, asistiendo, estaba agarrando ritmo, entonces es complicado pensar en un reemplazante. Obviamente, hay jugadores, por supuesto, pero el reemplazante como idóneo, es decir, este el que juega, está un poco complejo. Ya, ahora, ¿quién podría? Porque con quien estuvo partiendo este año y bueno, por su rendimiento el año pasado yo personalmente veo por ese sector podría jugar una Moncura por él, pero obviamente hay que ver el rendimiento. Ya yo no sé cómo estará actualmente el chico porque no ha estado ni citado. Obviamente el sub-21 se lo quitó eh, Sanguinetti. Eh, y de ahí otra posibilidad, pero tampoco no es su posición tan natural, podría ser la de Felipe Orellana, pero tampoco es tan, no, ahí hay que entrar a jugar un poco más con el mediocampo, pero cuesta pensar en el esquema que tiene el profe que ya estaba aceitado. Eh, entonces, claro, como nombre por nombre, un poco difícil. Pero lo bueno que hay alternativa. Ya hay alternativa. Ahora, si uno ve según la convocatoria o los citados, eh, el que entraba por él era Maureira generalmente, pero ahí era distinto porque ya como con el resultado para apoyar a Sanguinetti, ya con el resultado más o menos eh, o ya ganando o buscando el partido. Entonces está un poco compleja la tarea del profe para este fin de semana, eh, pero afortunadamente hay opciones, ya así que hay que empezar a barajar igual como nos pidió un poco de sorpresa, así como por lo menos a mí, yo estaba haciendo otras actividades. Entonces como que me encontré con la noticia, triste, pero bueno, hay que darle vuelta a la semana y ahí el profe seguramente la conferencia de prensa que hay este miércoles que debería existir, eh, ir a dar la alternativa y lo valorable de todo esto dentro de lo positivo en el comunicado del club con respecto a la renovación de su contrato. Yo creo que igual que lo hicieron como con el Chiqui, es algo súper de alguna manera la gentileza y la preocupación por el jugador, no dejarlo como a la deriva y que eso tiene una lesión por lo menos, bueno, sin ser médico ni ser especialista en salud, pero por lo menos son 3 o 4 meses, y que nos van un poco del juego operatorio. Entonces claramente podría estar recién volviendo en noviembre, si es que los últimos partidos de noviembre. No, olvídate, Entonces, no va a volver. o sea, si es que, ¿cachai? Es como pensando siendo positivo con la recuperación, pero no, es súper. Y por algo el club igual le renueva el contrato, porque sabe que este año ya prácticamente la segunda rueda es perdida, con suerte, si es que el último partido. Entonces, claro, ya pensando para el próximo año, sí que eso era positivo para la tranquilidad del jugador, de que no queda a la deriva y al próximo año volver con todo. Felipe. Guillermo, gracias. Saludamos a Francisco también. Después vamos a saludar a nuestro invitado. Francisco.
Hola Felipe, hola Guille, a toda la gente que está con nosotros. A ver, pucha, lamentable noticia la que recibimos hace un par de minutos, ¿ah? Lo de Diego Pessoa, que venía en un muy buen momento. Venía en un muy buen momento, creo que desde el punto de vista más personal, eh, le llega una lesión en un momento, en el peor momento posible, donde el Provincial Osorno tenía un muy buen repunte, que estaba siendo muy importante para el ataque del club, que unía ese medio campo junto con Gutiérrez, ya que creo que era un medio campo muy perfecto. Y ahora se nos suma este problema. Ahí hay que entrar, como decía, escuchaba aquí, que decía de quién va a entrar en esa posición. Y es súper complejo porque Maureira lo hemos visto como un mixto, pero no tiene, no sé si tendrá, y yo espero que sí, ya que tenga la capacidad que tiene Pessoa de meterte un balón filtrado, pero lo veo mucho más como un apoyo para Sanguinetti. Es quizás el momento de Miguel Ángel, perdón, de Felipe Orellana, que yo creo que lo comentábamos en la previa, creo que es el momento en que tiene que aprovechar, aunque quizás, desde mi punto de vista, el profe va a plantear otra formación con tres en el medio que va a ser con doble contención. Es lo que yo veo, cosa que perdería un poco el ritmo de juego que viene teniendo Provincial Osorno de cara al partido con Brujas de Salamanca y de cara a un clásico que se podría jugar, porque aún no está confirmado, el 6 de julio. Gracias, Pati Cerrada, por joderme las vacaciones también. Me voy a perder el clásico. Muchas gracias. Eh, que se note la ironía, por favor, contra la Seremi de Seguridad Pública. Eh, pero bueno, más allá de eso, ansioso porque quiero ver fútbol antes de irme de vacaciones. Sinceramente, quiero ver fútbol antes de irme de vacaciones, ojalá irme con una alegría, más allá de lo que vamos a conversar también con la gente de fútbol y finanzas y de lo que también podríamos conversar más adelante con Ángel Mancilla, el DT del jefe técnico del fútbol joven. Para colocar un paréntesis, agradeciendo tu intervención, Francisco, antes de saludar a nuestro invitado, en un modo bien personal, los jugadores de las características que tenemos, tanto en la banca como los no citados, no son de las características de Pessoa. ¿Qué jugador son de las características de Pessoa, pero no va a venir? Joaquín Romo. Ahí tenemos uno, pero no va a venir. Estamos con nuestro amigo Daniel Cárcamo de Fútbol y Finanzas. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien, así que aquí dispuesto para conversar sobre Provincial Osorno y sobre el fútbol y todo lo que nos convoca. Así que muy bien, gracias. Daniel, bueno, como pasó el junio pasado, cuando estuvo invitado usted en esta plataforma, estuvimos hablando del balance 2023 del club. Ahora nos corresponde hablar del balance 2024, en la cual, bueno, no lo había visto en el portal, salvo que obviamente en la página de ustedes subieron la información en detalle, en la cual nos quedamos prácticamente con la misma tema de deuda de 309 millones de pesos, lo que hace obviamente irrisorio lo que es el tema de la cantidad de cómo gasta en este caso los accionistas mayoritarios del club para lo que es poder llevar un año deportivo, considerando lo que conocemos en la segunda división profesional, que no hay aporte absolutamente de nada. Me gustaría saber esto, Daniel, en primera instancia. Bueno, la gente se puede quedar que, claro, tuvimos la misma pérdida, 309 millones cada una de las temporadas. Pero tú que viste más a fondo el tema del balance anual, ¿hay algún matiz diferente en relación a lo que fue la campaña 2023 con 2024? Sí, claro, o sea, el resultado es básicamente lo mismo, como tú dices, son 300 millones, 309 millones de pérdida. Pero claro, hay muchas formas de llegar a los 309 millones de pérdida. Entonces, el principal matiz o la principal diferencia que uno podría ver es que, claro, por una parte, el club logró subir levemente lo que es los ingresos, pero claro, al final no nos fue posible, digamos, compensar o darle un buen uso a ese aumento de ingresos porque al final gastó más, digamos. ¿Ya? ¿Qué es lo que típico que les pasa al 99% de los clubes en Chile y en el mundo? Tienen más, gastan más y al final cualquier aumento de ingresos, como fue el caso de Provincial Osorno, se diluye en un aumento de costos, digamos que por una parte fue en el equipo titular, digamos, pero obviamente el equipo requiere muchas otras cosas, digamos, no son solamente los 11 o los 16 equipos que están los 16 jugadores, digamos, que están disponibles para jugar. Entonces, el comportamiento, digamos, en lo macro es bastante similar a lo que le ocurre lamentablemente a la gran mayoría de los clubes,
sobre todo en segunda división profesional, en la cual, independiente de que haya un aumento real de ingresos, al final terminan gastando más. ¿Ya? Todos los equipos en segunda división muestran pérdidas. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, Concepción, que subió y que es bastante fuerte en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el público, con el apoyo que tiene el público, la cantidad de gente que llega a Concepción, perdió 1.300 millones, o sea, una cuestión bastante escandalosa, digamos, independiente que ellos tienen un nuevo, entre comillas, un nuevo accionista, pero perder 1.300 millones está, digamos, dentro de los resultados más malos. Entonces, en el caso de Osorno, los 309 millones de pérdida, yo diría que es un resultado bastante malo, igual que el del año pasado, pero lo más malo es que esos 309 millones de pérdida en ambos años han tenido que ser financiados con préstamos de parte del accionista mayoritario, del controlador, digamos, de Provincial Osorno, y va a haber que este 2025, al igual que el 2024, va a haber que volver a subir, o sea, aumentar el capital, porque quedó con un patrimonio negativo Provincial Osorno. Hay un tecnicismo un poco contable que no vamos a entrar en detalle, pero en el fondo, producto de las pérdidas que va arrastrando el club, Provincial Osorno va a tener que este año nuevamente aumentar su capital. O sea, eso significa que los dueños, en este caso el dueño controlador, que es el más importante de Provincial Osorno, va a tener que volver a hacer un aumento de capital para cumplir con la legislación, digamos, y con el reglamento de la NFP. Pero el tema no termina ahí, sino que el accionista mayoritario ha puesto más de 625 millones en los últimos 2 años. ¿Ya? O sea, este año va a tener que volver a aumentar el capital y eventualmente va a tener que poner a lo mejor un poco más del mínimo que se requiere, porque claramente el club no, o sea, si estás perdiendo 300 millones prácticamente todos los años, tiene un problema de flujo y de disponibilidad de caja importante. Entonces eso, o ya sea por capital, o ya sea por un préstamo, el punto aquí esencial y lo más crítico, digamos, es que el dueño o el accionista principal va a tener que poner más recursos para poder financiar, primero para poder cumplir con la normativa, pero aún más importante, para poder cumplir con el déficit que tiene el club y que viene presentando, digamos, ya no solamente ahora este 25, sino que viene presentándolo ya desde hace unos años a la fecha. Antes de ir con mis compañeros y agradeciendo obviamente tu presencia también, Daniel, y también a todas las personas que están conectados con nosotros, yo leía comentarios el fin de semana en nuestra página de manera irrisoria algunos, y algunos incluso decían el tema de que esto se podría maquillar este balance. Recordemos que este balance va a la Comisión de Mercado Financiero, pero también es supervisado de alguna forma. Usted que es más experto que nosotros, o sea, no quiere decir que nosotros no seamos creíbles para la comunidad, no. Pero usted que es más experto, y la risa ya lo dice todo, es imposible maquillar esto, ¿cierto? Sería bueno que fuera así, sería bueno que fuera así. Claro. No, bueno, en todos lados se cuece nada. Ahora yo no estoy diciendo que los resultados estén arreglados o no, digamos, pero sí uno evidencia, tanto en Provincial Osorno como en muchos otros equipos, a lo mejor los que nos estamos aquí en este momento nos interesa Provincial Osorno, pero uno lee la información financiera que está auditada por colegas míos, y claro, uno dice, pucha, al menos fuera un poco riguroso, al menos se ve un desorden, al menos se ve un copy-paste bastante barato de la información del año anterior con la información de ahora. Entonces, claro, esa falta de rigurosidad, esa falta de orden y esa falta esa inconsistencia incluso en lo que dicen, ya ni siquiera son en las cifras, sino que en lo que dicen, en lo que expresan en el documento, al final, claro, se presta para que las personas que, digamos, a lo mejor no con tan buenas intenciones o que llanamente no tienen mucho conocimiento, uno piense, chuta, aquí estos gallos están haciendo, digamos, un procedimiento de las cifras no menor, digamos. Porque, por ejemplo,
Solo de un ejemplo, era una parte de la memoria que entrega el Club Provincial Osorno a la Comisión para el Mercado Financiero. Dice por ahí una frase así como que no tenemos problemas de liquidez, dice. ¿Ya? De otra forma, un poquito más elegante, pero eso es lo que están diciendo. No tenemos problema de liquidez, claro, pero terminaste con 1,5 millones de pesos en el banco y resulta que el accionista mayoritario tuvo que poner más de 275 millones solo el 2024. O sea, no puede estar diciendo que no tiene problema de liquidez si resulta que gracias a un préstamo del accionista mayoritario el club pudo financiar sus operaciones. No aguanta análisis esa situación. Entonces, uno puede pensar en ese caso puntual. Se equivocaron, hicieron un copy-paste del año anterior y no borraron lo que correspondía, no fueron lo suficientemente rigurosos al preparar el informe, pero el informe también está auditado, entonces ¿cómo se les iba a pasar algo tan burdo como eso? Entonces, claro, al final toda esa falta de rigurosidad, esa falta de orden y claridad, que como te digo, no solamente se dan en Provincial Osorno, hay cosas en equipos de primera división y equipos grandes, digamos, que hay inconsistencias de este tipo, similares, más graves, menos graves, pero que claro, que al final no ayudan en nada a confiar en la información que se está entregando y da que pensar. O sea, por ejemplo, otro tema importante que yo, de todas las cosas que analicé en el caso puntual de Osorno, los gastos de administración del año 2023 fueron 32 millones, ¿ya? Hablemos de cifras redondas, y el año 2024 fueron 12 millones. Entonces uno dice, wow, de 32 pasamos a 12, estamos bien, o sea, estamos reduciendo los gastos. O sea, eso quiere decir que Provincial Osorno en gastos de administración gastó como 1 millón al mes. Entonces tú piensas por ejemplo, un servicio contable o en, no sé, a lo mejor Provincial Osorno tendrá oficinas, te fijas, habrá la cuenta de la luz, del agua. O sea, no sé, pues habrá que gastar en hojas para imprimir. Te fijas, o sea, uno siendo lo más básico posible, no puede uno pensar que Osorno, Provincial Osorno, va a gastar 1 millón de pesos en gastos administrativos al mes. Te fijas, o sea, uno esperaría muchas más. O sea, dentro de otras cosas, por ejemplo, está el gasto precisamente de que los estados financieros, la información que prepara el club para entregársela a la CMF, la tiene que auditar. Entonces, ¿dónde está ese gasto? Entonces está en otro lado. Eventualmente está en otro lado, ¿te fijas? Pero está incorrecto eso. O sea, o podría eventualmente estar incorrecto. Entonces, así, si uno empieza a escarbar en los diferentes ítems o en las diferentes partidas de los estados financieros, no es muy difícil empezar a encontrarse con situaciones chistosas, como la que te diga que no hay problema de caja o de dinero disponible, o como estas de los gastos de administración. Y estamos hablando de partidas bien genéricas, partidas bien simples de detectar. O sea, si nos vamos a cosas más complicadas, es aún más. Entonces, yo diría que en general los clubes, en general, ya no estoy hablando de los 3 más grandes que son sociedad anónima y tienen otros requerimientos, pero el resto adolecen de un sentido del orden y de la rigurosidad cuando entregan información. Uno entiende que Provincial Osorno es un club más bien pequeño en términos de estructura, pero no por eso vas a entregar un informe con ese nivel de detalle o de falta de detalle o de inconsistencias que al final, claro, terminan dando el pie para que uno piense, oye, esta cuestión, ¿quién la está subvencionando? ¿Por qué el dueño hace esto? ¿Por qué no hace esto otro? ¿Por qué esta información no es clara? Da para todo al final por producto de esta falta, como te digo yo, de rigurosidad y de orden. Bueno, no sé, Guillermo, Francisco, algo que preguntarte a Daniel, agradecemos la presencia de Daniel, también todos ustedes, estamos hablando con Daniel Cárcamo, encargado de la plataforma Fútbol y Finanzas. Guille. Daniel, buenas noches. Bueno, gracias por esta explicación y cierto el trabajo que dedicas a analizarse todo el tejemaneje, entre comillas, financiero de los clubes chilenos, pero un poco más enfocado en nuestra división, que es la segunda. Yo creo que sin ver el detalle de todas, pero entiendo, yo creo que todas con esos números, sin tener mayores ingresos, entre todas quebrar.
o con números negativos. Yo creo que así, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar Sí, esa información? sí, todos tienen, como te digo, o sea, aquí estamos hablando específicamente de Osorno, pero es bastante replicable a todos los equipos de la división. Como te digo, la pérdida más grosera, digamos, fue la de Deportes Concepción, pero todos tienen los mismos problemas, ¿ya? O sea, gastan más de lo que ingresan, y hay algunos que tienen ingresos pero muy bajos, digamos. O sea, Limache, cuando estuvo hace 2, 3 años atrás en segunda división, tiene ingresos de 200 millones, o sea, ingresos muy menores, por ejemplo, comparado con Provincia de Osorno. Entonces, es la realidad, digamos, de la división. Yo diría que la realidad financiera, económica, por decirlo de una forma, en el 99% de los casos, es muy similar. Deportes Concepción, que fue el equipo que subió ahora, a primera vez pudo solventar sus pérdidas por esta nueva persona, este nuevo inversionista que tuvo, pero la realidad es que todos tienen más o menos los mismos problemas. Francisco, Sí, la verdad es que me estaba revisando también otras publicaciones que hay en la página de Fútbol y Finanzas y me llama mucha atención, por ejemplo, casos de clubes históricos en primera división como el de Everton, ¿ya? Que, claro, lo maneja, tiene un controlador externo, un controlador que es mexicano, como el Grupo Pachuca, Ujú. que le inyecta mucho dinero por lo que estoy viendo, o sea, presupuesto, pese a que bajó el presupuesto del 2023 al 2024, o perdón, los ingresos del 2023 al 2024, mantiene unas pérdidas muy similares a las de Provincial Osorno. Sí, Eh, ¿cómo, ¿Cómo se explica esta disparidad? Porque también veo otros clubes que no son tan grandes como Everton, muy arraigados sí en su comunidad, como lo es Deportes Copiapó, que tiene una ganancia, una utilidad de 500 millones. ¿Cómo se sí. puede explicar esta diferencia? Claro, lo que pasa es que, bueno, Copiapó un año le resultó y al otro no. Entonces, Copiapó no hizo una gran gasto en la plantilla de jugadores, ¿ya? Y cuando subió Copiapó, que esto fue el 2023, no, el 2022, perdón, Copiapó jugó el 2023 y el 2024 en Primera División. Si bien es cierto, subió el gasto en lo que son jugadores, obviamente, puso un poquito más, digamos, pero no se volvieron locos en términos de gastarse el dinero de la televisión, por ejemplo, completo, ¿ya? A eso le hicieron también tuvieron una mejora en términos de ingresos de los auspicios y Copiapó tenía las entradas más caras de primera división, sacando los tres más populares, ya, o sea, hablemos de los otros equipos. Tenía las entradas más caras, los abonos más caros, ¿ya? Y no vendía poco, digamos, tenía hartos ingresos cuando estuvo en primera por venta de abonos y por venta de tickets, entonces eso le permitió tener utilidades con las cuales pudo en el fondo pagar todas las deudas con que venía de arrastre con sus socios, un poco por decirlo así, es como que Provincial Osorno no tuviera utilidades ahora, entonces de esas utilidades fueran destinadas por el dueño a pagarse, digamos, por estos préstamos que ha hecho a Provincial Osorno. Eso fue lo que hizo Copiapó. Y en el caso de Everton, lo que pasa es que Everton obedece a la lógica del club, parte de un holding, ¿ya? Lo que le llaman un club que es parte de un grupo de equipos. Ya Pachuca no solamente tiene el Everton, tiene otros equipos también, como el mismo Pachuca, León, hay otro equipo en Uruguay y otros más que se me están yendo en estos momentos. Entonces, la lógica es distinta, ¿ya? Muchas veces funciona como un equipo donde los jugadores van de paso, pero van de paso con buenos sueldos. Por lo tanto, los sueldos de Everton, por ejemplo, este año es no recuerdo si es el cuarto o quinta plantilla en términos de gastos de remuneraciones de este cuarto. 2025, pero el 2024 también tuvo fuertes gastos en remuneraciones. Entonces, claro, el Grupo Pachuca financia el déficit, al final tienen estas pérdidas de varios millones, de cientos de millones, digamos. Everton es uno de los equipos con más pérdidas en Chile, ya está en el top 10, por decirlo así. Pero es porque ellos obedecen a otra lógica, el club lo están utilizando lisa y llanamente como un pasadizo para testear jugadores, para probar jugadores, y los que eventualmente resultan se van a los equipos que son los equipos que están, por decirlo así, dentro de una pirámide, si uno pudiera hacer,
Arriba está en lo más alto está Pachuca, Everton estará en la mitad o en la parte baja de la pirámide. Entonces, en la medida en que los jugadores rindan, se van a Pachuca, y si no rinden, bueno, damos vuelta a la hoja y traemos otros jugadores. Este año Everton también hizo una fuerte inversión. Entonces, claro, la lógica que hay detrás de todas estas situaciones de que, por un lado, Copiapó tiene, no recuerdo cuánto, pero 800, 600 millones de utilidad, tiene ese grado o sea, nivel de rentabilidad, porque simplemente se le jugó a que, no gastando todo el dinero de la televisión, podía mantenerse en primera. Un año le resultó, el segundo no le resultó. Así de simple, digamos. Y Everton gasta mucho más porque sus socios estiman que cualquier déficit lo van a pagar. Así de simple, digamos, porque ellos están en otro, digamos, en otro sistema económico y futbolístico, digamos, no están precisamente preocupados por 300 millones para el Grupo Pachuca, son nada. Tiene una espalda más amplia que la mayoría, Sí, de alguna sí. manera. Volviendo a Provincial Osorno, Daniel, agradeciendo obviamente con tu tiempo y a todos los que están conectados con nosotros. Estamos hablando de la realidad económica del balance 2024 presentado por el club, con la cual se bien desmenuza la página Fútbol y Finanzas, nuevamente llegando a los 309 millones como pérdida. En una situación hipotética, ¿cómo es llegar todos los equipos de la segunda? Algunos obviamente más viables en lo deportivo, no. En este caso estamos en una situación expectante. Llegar a primera vez te implica una nomenclatura deportiva mayor, pero sobre todo algo que no ha llegado y que no llega al club hace rato, que es el tema, bueno, yo no sé si habrá llegado alguna vez, que es el tema de la televisación. En relación a lo que llega a la televisación, que uno puede ser 100 millones, 120, ¿ya? ¿Qué recomiendas tú como estructura? Porque claro, la gente acá que exista quiere ganar 6-0, 5-0, quiere salir campeón, salimos campeón, primera vez, ya vamos a primera A. Pero la realidad económica, no solamente en lo que trabajo que haces tú, sino en los balances que uno puede ver de cada club, es distinta y sobre todo más complicado para un equipo de provincia que está prácticamente a 10 horas, a 1000 kilómetros de Santiago. ¿Qué harías tú en lo económico en relación a poder sintetizar bien ese trabajo, considerando hipotéticamente, Dios quiera que sea así, que podamos estar en primera vez el 2026? Sí, ojalá, porque igual Osorno es una plaza bastante más importante si la comparamos con otras plazas que están en primera vez y que, bueno, no vamos a tirar, digamos, mala onda con otro equipo, pero en la práctica es así, digamos. Claro, subiendo a primera vez son 1.500 millones aproximadamente por televisión. Ahora, ya no sabemos en qué va a terminar el tema de TNT y todas esas No, cosas que están ahí calientitas, digamos, con el tema de la NFP. Pero claramente lo que tiene que hacer cualquier equipo que de segunda división profesional suba a primera vez, tiene que preocuparse primero de formar equipo, no volverse loco con los 1.500 millones, porque puede que suenen mucho. Ahora, por ejemplo, aquí estoy mirando Osorno, los ingresos fueron 338 millones el 2024 y 250 millones el 2023. Claro, entonces si le ponemos 1.500 arriba, todos nos ponemos a celebrar. bueno, Pero está comprobado que con más ingresos no necesariamente te va mejor. Ya, eso no quiere decir que de los 1.500 los va a tomar y los va a dejar en el banco, pero sí al menos 2/3 o sea, por lo menos unos 1.000 o unos 1.100 millones debieran ser destinados a la plantilla, porque tú tienes que ver que más o menos los equipos que disputan los últimos lugares en primera vez tienen plantillas brutas entre unos 75, 80 millones hasta como 90, 95, ¿ya? Esos son, digamos, los equipos tipo Santiago Morning, San Felipe, ¿ya? Entonces como tú obviamente buscas quedarte y no pelear tan enérgicamente, digamos, para no volver a segunda división, tienes que gastar un poquitito más, ¿ya? No es que los punteros, como por ejemplo San Marcos, no hay que gaste 150 millones, ¿ya? San Marcos debe estar por ahí por el orden de los 100, 110. Entonces aquí lo básico desde el punto de vista de la administración de los recursos es que primero no volverse loco, porque como ustedes estaban comentando, lesiones existen, los técnicos puede que no resulten,
tienes que tener dinero para invertir en refuerzos si se te lesionan, por ejemplo, uno o dos jugadores que son importantes. Tienes que tener dinero porque pueden pasar cosas como tener que cambiar el entrenador. Y el gran tema es que Osorno, como bien tú decías, está bastante lejos. Tiene una desventaja competitiva no menor. El partido más cerca de subir a primera vez es en Concepción, con la Universidad de Concepción. Temuco. O sea, con Temuco, perdón, sí, perdón, con Temuco. Pero es uno con Temuco, es uno con la Universidad de Concepción y después todo el resto están bastante lejos. ¿No? Ya, y hay que ir eventualmente a Arica o ir eventualmente a Iquique, si Iquique no se salva, ¿ya? O Antofagasta. O sea, son piques carísimos. O sea, estamos hablando de que por muy buena planificación que haya, menos de 10 millones no te vas a gastar yendo a Antofagasta o a Iquique o a Arica. Calama. Entonces, Calama, que es un parto, o sea, imagínate, ni las conexiones aéreas te ayudan, porque tienes que, en el fondo, ir a Valdivia, después ir o a Puerto Montt, y después te vas a Santiago, y después te vas a Calama. No, es un infierno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque el desgaste económico y físico del plantel no es menor, digamos, no solamente porque pierden más horas viajando, sino que porque pierden horas de entrenamiento. Entonces ahí el tema son variables, digamos, en las cuales Provincial Osorno va en detrimento si uno lo compara con la situación, por ejemplo, de un Santiago Morning, o de un Recoleta, o de un San Luis. Es una ventaja no menor que tienen esos equipos. Y lo otro, bueno, lo que a cualquier equipo le sirve, suba o no suba, es destinar, digamos, tener un buen área de análisis, de manejo de data. No estoy hablando de tener 5 o 10 ingenieros. Con uno, bueno, basta. Y lo otro es tener algún community manager o hay uno o dos personas que sean relativamente fuertes en el tema de las redes sociales, porque por ahí se puede crecer mucho en términos de relacionamiento con tu gente, digamos. ¿Ya? Se puede generar fácilmente mucho contenido y mucho lo que llaman relacionamiento, engagement con los osorninos que van a querer ver dónde va el equipo viajando, qué está haciendo el equipo. Ahí yo invertiría, digamos, fuerte. Y lo otro está en formar a tus divisiones inferiores, que es lo que te tiene que ayudar a formar el equipo. O sea, aquí lo que tienes que hacer es formar equipo. ¿Ya? No volverte loco gastando dinero, pues ahí tienes un buen ejemplo, a lo mejor afortunado o no, pero un buen ejemplo de Limache. Limache, cuando subió de segunda profesional a primera vez, no fue el que más gastó, todo lo contrario, era de los que menos gastaba. Sí. Después, cuando subió de primera vez a primera A, lo mismo. O sea, Limache superó a varios equipos con presupuestos mayores, con infraestructura mayor, pero resulta que el equipo jugaba. Mira qué loco. ¿No? El equipo jugaba y tú lo ves que hasta el día de hoy ahora está luchando, digamos, por mantenerse en primera A, pero el equipo juega. ¿Ya? Valga la redundancia, si al final la cuestión se trata de eso, de que el equipo funcione, Y otra de que el cosa, equipo tenga... disculpa Daniel, Sí, sí, sí. también, claro, tú tienes toda la razón en ese sentido. Yo le doy la venia también al entrenador, porque el entrenador tenía un roce muy diferente a otros entrenadores de la división. Ya tenía la experiencia de estar en primera, tenía la experiencia de estar en primera vez. Recordemos una cosa, Limache, cuando estaba en primera vez, nadie sabía quién iba a contratar. De repente hicieron una conferencia de prensa, ¡pum! Este es nuestro equipo. Y marcaron ocupado bastante, yo creo que totalmente en primera, colocaron en jaque a muchos equipos de primera vez. Y como dices tú, la campaña fue solvente y está haciendo en este momento, jugando en primera A, algo totalmente impensado en los últimos 3-4 años. Claro, o sea, ahí tú tienes Rivero, si mal no me recuerdo, el Sí, entrenador Víctor Rivero. de Limache. Claro, él los hace jugar, pues. Ya a lo mejor él tiene una personalidad bien especial que yo me imagino yo que a muchos dirigentes no les debe gustar. Bastante. Sí, Pero bueno, este no es un concurso de simpatía, digamos. correcto. Hay otras cosas que el tipo a mí me parece bastante profesional, hace jugar a un equipo que no tiene grandes estrellas, que no hace Sí. grandes inversiones, pero el equipo juega. Sí, al final de eso se trata, o sea, tú ves que tiene un funcionamiento
mucho mejor que un Colo-Colo, por ejemplo, que tiene un plantilla de 1.500, 1.600 millones mensuales, pero Limache juega mejor que Colo-Colo. A lo mejor que le gane o no le gane ya es un poquito más circunstancial, por los goles, que la ocasión, que el penal, que el palo, que la pelota, que cualquier cosa, pero en estricto rigor, gane o no gane Limache a Colo-Colo, Limache juega más que Colo-Colo. Eso es un hecho, pero irrefutable. Ya después uno podrá decir, sí, pero es que lo favoreció esto o aquello, pero juega más. Es un hecho. Entonces, en ese sentido, el entrenador, por ejemplo, de Provincial de Osorno es clave, ¿ya? Y la gerencia técnica es clave en términos de proveerle al entrenador los jugadores que él necesita para su esquema, en la medida obviamente que se enmarque dentro de una lógica, digamos, presupuestal, de la política del club. No vamos a traer aquí jugadores que tengan a lo mejor 35 años y que nos vayan a cobrar 15 millones de pesos, ¿te fijas? Porque no se puede, digamos, es poco viable. Pero ese andamiaje o ese trío que yo siempre menciono, que es el gerente técnico con el entrenador y con el analista, tiene que funcionar como reloj, porque son ellos los que van a determinar qué tan eficiente se va a hacer en la contratación y qué tan eficiente se va a hacer en la conformación del equipo para que el equipo juegue a una idea, ¿ya? Después a uno le podrá gustar o no la idea que se está plasmando en la cancha, pero esa idea tiene que ser, digamos, coherente por un lado con los recursos, por la tradición del equipo, por lo que puede hacer el equipo, por ejemplo, en una cancha sintética con lluvia, que es un tema no menor en Osorno. Entonces, yo diría que eso, lo más importante es no volverse loco, mantener los pies sobre la tierra y establecer un plan a 3 a 5 años de fortalecerse, de que el club desarrolle musculatura, no solamente financiera, sino que musculatura operativa, musculatura futbolística, y que las divisiones inferiores sean un real aporte en términos no solamente de cantidad de jugadores, sino que de que haya un hilo conductor, por decirlo así, entre lo que queremos de las divisiones inferiores y de lo que realmente estamos sacando de las divisiones inferiores, porque es la clave. Si aquí no hay que inventar la rueda, digamos. Si la clave está en las divisiones inferiores, no solamente porque se pueden vender jugadores, sino que porque tienen que ser parte importante de los clubes de Chile, digamos, que no tienen grandes presupuestos como un Colo-Colo, la Universidad de Chile. Ellos viven en otra realidad, ¿ya? Aquí estamos hablando de cosas, clubes, digamos, reales, digamos, que representan a una comuna y que no tienen grandes ingresos. Entonces, para mí eso es como lo más esencial, digamos, de las cosas que hay que preocuparse cuando un equipo de segunda división pasa a primera vez y tiene que mantener la calma, digamos, en todo orden de cosas. Muchachos, para el cierre, no sé si alguna pregunta, Francisco, de Guillermo. No, yo por lo menos nada, porque de hecho la pregunta que tenía era del aporte del fútbol joven y la respondió, pero bastante bien, así que... También íbamos a tocar ahí, porque vamos a tocar eso. Daniel, bueno, primero que todo, gracias nuevamente por estar con nosotros. La plataforma estuviese, y lo sabes bien, bastante abierta cuando quieras, no sé, puntualizar algo con nosotros. La gente, si bien es cierto, es un lenguaje bastante técnico, difícil de poder llevarlo, pero es importante sostener estas conversaciones. No podemos mirarle al lado lo que está pasando económicamente en el club. No podemos mirar de lado lo que sucede y no nos podemos hacer los Larry en el momento de pagar la entrada. Un amigo decía por ahí, el club no puede depender del tema del borderón de la entrada. Estoy totalmente de acuerdo cuando estemos en primera vez, porque ahora no te llega plata de ningún lado. Entiendan eso. No te llega plata de ningún lado. Y cuando Jorge Vidal estuvo en la conferencia de prensa que estuvo Francisco en diciembre, el borderó de la entrada era prácticamente el 20%, Francisco. Correcto. El 20%. Estamos hablando de una división que no te llega absolutamente nada. Todo es gasto, todo es molestia. 309 millones por 2, son más de 600 millones en 2 años de gestión. Entonces, chuta, Jorge Vidal invitó a la comunidad si quería hacerse alguien cargo, incluso dando gratis algunos temas de gasto. Nadie apareció. Entonces, apoyemos, critiquemos también, pero más apoyemos que critiquemos. ¿Ya? Daniel, muchas gracias. Un abrazo grande. Bien, pues, cuídense, que estén muy bien. Mucha suerte. Gracias. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Chao, chao.
Bueno, estábamos conversando con Daniel Cárcamo, encargado de fútbol y finanzas, muchachos, que ha sido invitado a varios portales y también eh, programas de televisión en relación al tema de lo que él realiza, de ver obviamente el aspecto económico y financiero de cada una de las instituciones del fútbol profesional. Otra cosa, el tema de las redes sociales no se está viendo en Perú ya. No, eso ya pasó ya. Se está viendo acá en Chile. Ya para Estuvo. que ya estuvo, pero ya no. Francisco, usted tiene mucha información en el trayecto de esta entrevista. Sí, la verdad es que me puse a revisar, como en todos los programas, me pongo a revisar todo lo que tenga que ver con provincial Osorno desde lo administrativo, de tribunal y cuánta cosa. Y bueno, hay que volver un poquito a la canchita después de toda esta conversión más técnica, más económica. Y comentarles lo siguiente, que durante la jornada del 13 de junio, es decir, hace 3 días atrás, salieron las sentencias de la primera sala, ya respecto de todo lo que fue el juego del fin de semana previo. Recordemos que Deportes Puerto Montt jugó partido con Deportes Linares y terminó con 3 expulsados, y eso de alguna manera nos beneficia. ¿Por qué? Carlos Rodríguez, uno de los expulsados, está suspendido por 2 partidos. Por tanto, se pierde el clásico sí o sí. Eso es sí o sí. Gabriel Castillo y Kevin Flores, que fueron los otros 2 expulsados, están suspendidos por 1 partido. Bajo la lógica de que se juega antes del inicio de la segunda rueda, también se pierde en el clásico. 3 bajas ya cuenta Deportes Puerto Montt, sin contar lo que podrían ser lesiones de aquí hasta que se juegue el partido, que en todo equipo es posible. De ahí tenemos otras denuncias más de equipos de la división, donde están Brujas de Salamanca, Deportes Melipilla, Santiago City, San Antonio Unido, 4 equipos de la división, Wow. denunciados por la Unidad de Control Financiero por incongruencias en la acreditación financiera trimestral. Ojo ahí, Papá. ojo ahí. Recordemos que cuando hay problemas financieros y lo detecta la Unidad de Control Financiero, podría venir resta de puntos. Así que, Correcto. si no son solventadas esas incongruencias. Y por ahí apareció algo que casi anecdótico, la verdad. Pero hay una denuncia contra Deportes Puerto Montt por parte del árbitro del partido de Linares, donde comenta que la causa es Internet. Es lo único que se comenta, no hay una razón específica. Algo, no sé, medio extraño, pero habría que tratar de averiguar más qué significa. Pero eso es lo que podemos ver, al menos lo que es la segunda división profesional en cuanto a denuncias que han sido sabidas. Todavía no hay información del caso Linares, aún no hay información de la demanda que tiene, del recurso de protección que tiene Provincial Osorno contra el NFP, salvo la respuesta ya otorgada por el ente rector, pero más que eso no hay, por lo menos por ahora. Y para quienes preguntan por la fecha del partido, aún no está confirmada, aún en la página oficial del Campeonato Chileno aparece como reprogramación, pero sin fecha ni horario establecido. Tengo entendido, Francisco, complementando lo último que hice y agradeciendo obviamente la tremenda información que nos das, que la comitiva que ya sabemos ya cuáles son los nombres, deberían estar esta semana volviendo al Parque Chot, ¿ya? Para ver si realmente los avances o las observaciones que se hicieron hace ya casi un mes están subsanadas. Pensando obviamente en el clásico, y ahí se confirmaría la fecha, aforo y demás. Guillermo, lo que nos dice Francisco potencia un poco más lo que hemos hablado en la primera parte del programa. Lo difícil que se hace sobrellevar esta división cuando no te llega plata de ningún lado, y para los equipos como nosotros nos llega un bordero, claro, cuando llega 2.500, 3.000 personas, importante para subsanar temas de planilla o también temas administrativos. Claro, sí, sí es complejo cuando hay clubes que tienen 100 hinchas, 200 hinchas, claramente sus ingresos son bajísimos. Y a mí me causa, bueno, Melipilla ya sería como ya una tercera acusación. Se supone que nosotros estuvimos complicados hace un mes por no partido con Puerto Montt. Tuvo que haber una inyección de recursos por parte de los accionistas, y debe pasar lo mismo con otros clubes, y los que no tienen no son tan sociedades al 100%, las corporaciones están ahí ayudando al club para que de alguna manera sobreviva, que al final en esta competencia tienes que sobrevivir y asumir que pierdas plata. Si al final en la gestión si nos vamos a Osorno, la gestión en su quinto año ha sido pura pérdida, ¿qué ha ganado la sociedad? Ninguna. Entonces, claro, muchos se preguntan a qué vinieron. Bueno, y también me hago esa pregunta. Es un tema de que, claro, se supone que este año dentro del proyecto es ascender.
y claramente ahí ya es otro, ahí tienes ingresos. Pero claro, hay clubes que igual están años en la división, no sé, por General Velázquez, hay otros clubes que están tiempo y están ahí, entre comillas, marcando el paso. Financieramente yo creo que están ahí igual que Osorno, a lo mejor no con tantas pérdidas, porque a lo mejor el plantel es más barato, pero esta división es para irte a la quiebra totalmente. Trasandino también es un club que está muchos años y que está ahí, por algo Harold Magnífico, bueno, ahora está en otra Harold, pero esos clubes que están ahí puro perdiendo plata y por algo fue el reclamo al principio de año. Pero ahí está la cosa, la única salvación es ascender. Agradecemos a todos los que están conectados a la sala. Saludamos a nuestro segundo invitado, el jefe técnico del fútbol joven de Provincial Osorno, don Alexis Mancilla. Alexis, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Felipe, Ángel Mancilla, Ángel, por si perdón, acaso. Ángel. Me perdí con el Sí, jugador que estaba jugando en Concepción ahora. ¿Ya? sí, no te ¿Ah? preocupes, todo bien Felipe. Inconscientemente te imaginé de nueve. Nada, solamente eso. ¿Ya? No, ¿Ya? no, nada de nuevo por acá, sí. Ángel, bueno, primero que todo, agradecer tu espacio nuevamente acá. Como usted sabe, siempre las puertas abiertas. Me gustaría saber, más allá del tema de los números, cada una de las divisiones, de las 4 divisiones de fútbol joven, cuáles han sido, obviamente, las fortalezas y debilidades que se han presentado en el transcurso de este año, de este 2025, en la primera parte. Sí, Felipe, bueno, agradecerles primero que todo la invitación y la verdad las cosas, mira, estoy contento la verdad porque hemos ido avanzando poco a poco. Ya este es nuestro tercer año de fútbol joven activo en el club y ya se están viendo algunos frutos. Por ejemplo, en esta Copa Futuro que se jugó, ¿cierto?, a nivel de todas las series, donde jugamos 4 ruedas con los mismos rivales en la zona sur. De las 4 categorías, una clasificó a la siguiente ronda. Y eso es un avance importante. O sea, tomando en cuenta que hemos jugado con equipos como Huachipato, que viene del torneo nacional, que es una gran cantera, no nos vamos a sacar la sustente gitano, es una gran cantera, pero en varios partidos les competimos con todas las categorías. Temuco, Udeconce y Puerto Montt. Y de hecho en la sub-15, que es la serie que clasificó, le toca jugar este viernes con Curicó, que es el puntero del grupo 7, y le toca viajar ahora el día jueves, así que en ese sentido estoy contento. Fue, digamos, un gran trabajo que se hizo ahí, partiendo con la profe Angélica, que a quien aprovecho de agradecerle obviamente toda su labor. Hoy en día nos tuvo que dejar por decisión, digamos, personal, por temas personales, y asumió esa categoría hace poquito el profe Alex, ¿ya? Entonces, pero ambos y sobre todo el trabajo de la profe Angélica que hizo ahí fue muy meritorio en lograr esta clasificación con una serie que recién se armó este año, porque nosotros no contamos con serie sub-13 y sub-14 y se armó este año en base a la captación, en base a las pruebas, y ahí está, obviamente, como dije anteriormente, el trabajo de la profe Angélica que se vio reflejado y que lo culminó con el trabajo del profe Alex este fin de semana. Así que Francisco, contento. Bueno, primero que todo saludar a Ángel que está junto a nosotros. He tenido la suerte de conversar bastante con Ángel. Felicitar el trabajo porque la verdad es que, a ver, un par de años atrás, cuando Provincial Osorno volvió al profesionalismo, cuando se rearmó el fútbol joven, todos decían, pero estos cabros, ¿qué van a hacer? Están perdiendo todo. Y ahora, yo me pregunto, ¿dónde están esos críticos? Esos críticos, porque la verdad es que más que críticos, lo único que querían era tirar las palas ahí de heces, para no decir otra palabra, ¿no? Eh, es un orgullo, hay que decirlo, es un orgullo que tengamos al menos una de las 4 categorías en estos 3 años, que tampoco es mucho tiempo, ¿ah? 3 años es un tiempo medio para el fútbol. Tener al menos una de las categorías clasificadas a la segunda fase. Pero más allá de lo que ha sido esta fase de Copa Futuro, ¿qué ganancia ves, por ejemplo, o crees tú que los muchachos están a un nivel, como por ejemplo se vuelve a repetir lo que pasó con Franco Mancilla, que no solamente está en la Universidad de Chile hoy en día, sino que además es considerado por Sebastián Miranda y lo llamó a la selección para enfrentar, si mal no recuerdo, a Kazajistán? ¿Cómo ves esa proyección del fútbol joven de Provincia de Osorno? Sí, Uzbekistán. Con ellos Uzbekistán, muchas jugaron, gracias. sí, sí, campeones asiáticos, que era una selección bien fuerte. Y la verdad las cosas, bueno, hace tiempo atrás lo hablamos, cuando ellos vinieron acá, los invitamos, ¿cierto?, al torneo, que están súper agradecidos. Ellos ya le habían hecho un seguimiento a Franco. Ellos ya sabían
estaba acá, había llamado la atención, que había estado en unas pruebas con la U y que había quedado, entonces ellos ya de antes le habían hecho un seguimiento a Franco. Entonces ya después, obviamente estando con los acuerdos en la U, estando más cerca, ellos ya lo llamaron al primer microciclo de portero solamente, donde me imagino que compitió de gran manera con los compañeros y ya ahora se sumó, claro, al microciclo con la sub-17 como tal. Y está peleando ahí, está viendo, ahora supe hace poquito que también van a un torneo invitado a Venezuela, entonces vamos a ver si puede también sumarse ahí también a ese torneo para que ya pueda competir un poquito también con los demás compañeros en el puesto y lo puedan visualizar ya en competencia. Pero yo pienso que él, bueno, aparte de tener las capacidades, nosotros también lo fuimos potenciando tanto a nivel formativo, pero sobre todo teniéndolo en el plantel. En su momento nosotros lo teníamos catalogado como tercer portero del plantel, pero claro, cuando llega una oportunidad como la U, que no siempre llega de un equipo grande, uno tiene que también darle las facilidades para que puedan estar allá y poder potenciarse más. Tienen muchas más herramientas actualmente que nosotros, ¿ya? Así que en ese sentido contento, ha sido uno de los, a lo mejor, frutos que se ha dado en este corto tiempo del fútbol joven acá de la ciudad, pero y ahí se demuestra que ahí es donde tenemos que hacer hincapié, ir potenciando a nuestros jugadores, ir potenciando a nuestros muchachos. Nosotros sabemos que contamos con lo mínimo, lo mejor, pero dentro de todo tratamos de potenciarlo. Pero hoy en día, como estamos, después de 3 años, hemos logrado algunas cosas, algunos convenios, tenemos varios gimnasios que nos apoyan hoy en día, haciéndole una oferta más barata a los muchachos, ya que no podemos contar con nuestro complejo propio, pero sí los muchachos ya podemos tener más accesible un gimnasio con funcionamiento con pesa. Estamos tratando de generarle también rutinas de trabajo para que ellos puedan complementar lo que se hace en cancha y Sí. prepararlo de mejor manera, porque hoy en día no basta solamente con el talento en la pelotita de los pies, hay que reforzar la parte física y ahí está el trabajo invisible que siempre se le hace hincapié a los muchachos. Que es más importante de todo también. PSS Cristóbal Mancilla, saludo a mi hermano Ángel el Mejor. Qué grande Ángel Sí. Mancilla, José Miguel Lam. Agradecemos a todos los que están conectados con nosotros, hablando con el profesor Ángel Mancilla, encargado de lo que es el fútbol joven de Provincia de Osorno, Guillermo. Sí, bueno, se ha demostrado el trabajo, ¿cierto? En estos, como comenta el profe, en estos 3 años. Es importante que en este grupo que se formó este año por calendarios, por zona geográfica, tenemos una de las divisiones, haber pasado a otra etapa es súper valorable. Ahora mi pregunta es, profe, que ahí desconozco un poco la información, por eso le pregunto, ¿qué pasa ahora con los que no clasificaron? ¿Dejan de jugar, de competir? ¿Qué pasa con las categorías que no pudieron clasificar? Claro, ellos ahora están en un proceso de descanso, de vacaciones, en esta semana de receso que se les dio. No todos sí, porque algunos, por ejemplo, como la sub-17 que tenemos que armar ahora, jugamos de hecho el día miércoles con Puerto Montt la llave clasificatoria para los Juegos de la Araucanía. Entonces ahí yo ya hoy día entrené con jugadores 2008-2009 seleccionados. ¿Ya? Ángel, disculpa, ¿Sí? para confirmar a la gente, comienzan dónde la llave? ¿Allá o Acá, acá? acá primero, ¿Cuándo? este miércoles. ¿Horario, estadio? A las 12 horas se inicia el partido en el Estadio Chile, Alday. Perfecto. Ya, para todas las personas que puedan ir, quieran ir, tengan línea, uno nunca sabe. A las 12 entonces en el DAI se juega Provincial Osorno Puerto Montt por el cupo de la Araucanía. Siga, Sí, profesor, por favor. sí, precisamente. Entonces ahí ellos no están con descanso, estamos preparando ese partido de hecho. Y los demás, sí, la categoría hoy día, la más grande, se le dio un poquito de libertad, a excepción obviamente de los juveniles que están con el plantel, pero siempre atentos a que puedan ser llamados por el profesor si así lo requieren en alguna función en particular, en alguna oposición. Y los sub-18, como te digo, también los 2007 también se le dio libre en ese sentido. Pero Eh, igual el torneo vuelve a empezar, el segundo torneo, el regional, digamos, que participamos, comienza el 20 de julio, así que muchos descansos no vamos a tener. Hay que ya preparar también el tema de la intertemporada unas 3 semanitas antes, porque debutamos el 20 con Ranger acá de local. Perfecto, Ángel. Dos preguntas en una. Uno de un amigo en el chat que dice, ¿qué sensaciones le dejó el debut de la proyección en el campeonato AFO Sub-21? Eso es una. Y la mía, ¿van a haber alguna semana, días, algo de prueba de jugadores?
Pruebas masivas no, pero sí estamos viendo obviamente jugadores que de repente nos llegan de recomendaciones, que podamos evaluarlo, no hay ningún Perfecto. problema. De hecho, hoy en día estamos evaluando dos jugadores de Osorno que vienen del fútbol amateur y que han estado en selecciones amateur, que fueron campeones hace 1 o 2 años creo con Castro. Entonces estamos evaluando un par de jugadores porque ya pudimos ver que este año creo que están aceptando inscripciones de ANFA a NFP, a diferencia del año pasado que no se podía a mitad de año. Entonces estamos viendo opciones, igual se están contactando jugadores que vienen de otros clubes de NFP, entonces, pero no como masiva, no estamos haciendo llamados, pero sí obviamente no nos descartamos a negar evaluaciones a cualquier tipo de jugador que tenga obviamente las condiciones mínimas para poder participar, digamos, de estos equipos, de cualquier serie. ¿Y lo del Eh, campeonato de la AFA? Sí, bueno, agradecer también ahí a don José Luis Campo que nos invitó cordialmente al torneo Sub-21 que inició este fin de semana, donde nosotros estamos como club de invitados. La verdad las cosas nos sirve a nosotros para mantener el rodaje e ir viendo también algunos jugadores. De hecho, este fin de semana nosotros participamos en un día de mucha lluvia, donde la cancha aguantó bastante, pero que sirvió para ver muchachos, sobre todo en equipo mixto entre sub-21, sub-20, perdón, y sub-18, y donde los muchachos obviamente marcaron un poquito esa diferencia, ¿cierto?, en cancha, pero va a ser bastante bueno para mantenerse, como te digo, en competencia y sobre todo darle rodaje a los muchachos que a lo mejor no sumaron tanto en la Copa Futuro, y puedan ir agarrando confianza, se mantengan en rodaje principalmente. Francisco, antes que le haga la pregunta al profesor, voy a tirar una información de último momento. Mañana o el miércoles se estaría sabiendo el tema del caso con Linares. Mañana o el día miércoles tendríamos ese tema porque me reconfirman que Linares hizo la defensa en la segunda sala hace 2 viernes atrás. ¿Ya? Y mañana se cumplirían 2 meses del partido. Es decir, hemos sido ecuánimes dentro de esta página en la cual dijimos que esto iba a ser de largo aliento, este tema. ¿Ya? Y se han dado todos los pasos que nosotros dijimos. Ojalá, obviamente, que el último sea el más importante y se sumen esos 3 puntos de ese partido. Francisco. Bueno, Ángel, me gustaría consultarte ahora sobre los jugadores que tuviste en tus manos en el fútbol joven y que fueron llamados al primer equipo. ¿Cómo lo has visto dentro de este primer semestre? Bueno, el caso, por ejemplo, de la Mancura, que ha tenido un par de minutos, otros quizás no tanto. Sabemos lo de Matías Álvarez, Mijael Reyes, que también entrenan con el primer equipo, entre varios otros nombres que ahora se me van, porque sé que son varios. No quiero que se me vaya ninguno en realidad, pero la verdad es que tengo tanto nombre en mi cabeza en estas clases que muy probablemente se me van a ir. ¿Ya? Pero te pregunto a modo general, ¿cómo has visto el ánimo de los muchachos en este primer semestre de aquellos que tú ya conoces, pese a no tener tantos minutos como uno también esperaría? Sí, bueno, la verdad de las cosas con los muchachos siempre yo cuando puedo obviamente converso con ellos, de que arriba no va a ser fácil, uno, claro, una cosa es subir, una cosa es lograr a lo mejor el debut, como varios lo han hecho, pero después yo creo que lo más difícil es mantenerse, porque ahí donde ellos tienen que estar claros de que deben mantener una regularidad, deben sobreexigirse un poquito más, y marcar un poquito esa pauta, digamos, con la cual ellos fueron seleccionados por el profesor en este caso para estar ahí arriba y sumar. Esto no es fácil, no es fácil, entonces requiere de mucho cuidado, de mucha disciplina, eh, y obviamente también escuchar a los más grandes, sacar consejos. De hecho, los muchachos que están obviamente en el plantel hoy en día aconsejan mucho, hablan mucho con los jóvenes y eso se agradece porque hace más o menos su estadía estando allá. Eh, pero yo, como te digo, los he visto bien, tanto bueno a Franco Ruiz, que es un delantero que viene desde Concepción, llegó un poquito avanzado el torneo de la Copa Futuro y está con nosotros y está ahí en el plantel, está hoy en día, bueno, como dices tú, el Matías Álvarez, que él está recuperándose de una lesión, y que ya la otra semana debería ser reintegro deportivo, eso es lo que conversamos con el Kine. También está Mijael, Luis Salazar, que es otro portero también que 2007 que viene también de allá de la zona de la octava región. Y se me queda, bueno, Sebastián, que ya sabemos que obviamente está con contrato, que le tocó sumar al principio, ahora ha estado un poquito ahí sumando más con nosotros ahora cuando no ha estado citado, ¿cierto? Pero también es importante que él se mantenga activo y jugando. Así que, pero ellos saben,
tienen que demostrar día a día, entrenamiento a entrenamiento, lo que pueden dar y convencer al profesor, meterle la duda al profesor, que es, digamos, donde uno ya después, tanto él tiene que tomar las decisiones y escoger, obviamente. Guillermo, Sí, importante esa como, entre comillas, consejo, ¿cierto? Y que no pierdan el ánimo, porque claro, cualquiera que al principio de año se pudo haber ilusionado, el mismo Sebastián Mancura, que claro, con el contrato y lamentablemente ha perdido un poco de continuidad, que de manera ha pasado por los refuerzos que igual han llegado. Yo creo que tampoco por rendimiento, pero más que nada por la regla. Eh, es importante, usted ve internamente a alguien que pueda llegar y pasar al primer equipo, independientemente que esté en el torneo, que estén enfocados en su categoría, pero alguien que visualice que pueda aportar, ahora, por ejemplo, ahora con la lesión de Pessoa, alguien que pueda, en vez de buscar afuera, que esté internamente en la proyección. Sí, mira, bueno, más que yo decirte, ¿sabes qué? Este juego lo veo, o qué sé yo, eso lo conversamos internamente con el profesor Fernando, donde vamos conversando de los jugadores, yo le comento un poco lo que uno va viendo, pero también él los puede ir visualizando porque este año sobre todo hemos jugado varios partidos con el plantel. De hecho, hoy día mismo jugamos nuevamente, este creo que es el cuarto partido, si no me equivoco, que se juega entre la sub-20 versus el plantel y hacemos obviamente dos tiempos de 35 minutos y ahí el profe siempre para un equipo primero, un equipo después, y yo también trato de hacer un poco el símil con los jugadores que uno ve también potencialmente para que puedan estar. Entonces, en ese sentido, han sido buenas las prácticas y ahí el profesor ha podido ver también in situ a cada jugador en persona. ¿Ya? Y a eso hemos sumado también de que dentro de nuestros pocos recursos que podemos ir generando, principalmente con el cobro de las entradas, y que agradezco también a la gente, no solamente a los papás que van, sino a otra gente externa que va a ver el fútbol joven los fines de semana, que nos ayuda bastante porque ya con eso podemos grabar, por ejemplo, nuestros partidos de local y yo también hacerle enviar el link al profesor, al analista en este caso, para que también visualice a los jóvenes en competencia y así el día de mañana él pueda decir, ya, este muchacho me llamó la atención, podemos verlo esta semana y ahí lo vamos conversando. ¿Ya? Así que, pero en ese sentido hay comunicación, hay visualización y ahí depende de los muchachos obviamente y de lo que demuestren, el llamarle la atención al profesor Fernando en este caso. bueno, pregunta un amigo acá, Juan Ricker, aparte de la formación deportiva, ¿qué más el trabajo que se realiza con los chicos? Bueno, nosotros, aparte de esto, estamos, como te digo, consiguiendo recién algunas alianzas con el gimnasio. De hecho, hace poco también me enviaron un contacto con una persona que quiero hablar. No, no he tenido tiempo de llamarlo así personalmente, pero también buscar un apoyo de parte nutricional para que podamos también apoyarlos en ese sentido, porque esto tiene que ser todo un trabajo bien, digamos, Multidisciplinario. multidisciplinario, exactamente, donde podamos instaurar una disciplina deportiva, pero que tiene que ir bien acompañado desde la nutrición también, porque no sacamos nada con entrenar y meterle gimnasio si al final se están alimentando mal también. Entonces la idea es irlos asesorando dentro de nuestras capacidades como fútbol joven e irle entregando esas herramientas. Y ya obviamente la idea es que el muchacho lo vaya cumpliendo y ahí uno también va viendo en cancha qué muchacho lo está haciendo o no. Y en ese sentido quiero nombrar, por ejemplo, un caso bien particular que es de Samuel Hernández. Samuel Hernández, un muchacho que me acuerdo que el primer año que se fue a probar no quedó porque estaba sobrepeso. El segundo año volvió a probarse, pero conmigo, y yo hablé con él, le dije, Samuel, yo te voy a dejar porque tú marcas una diferencia, pero el peso no te ayuda. Y mientras estés así no vas a jugar conmigo. Y empezó sumando los primeros partidos con la profesora en la sub-16, de hecho, porque estaba, por el año podía, por los meses podía jugar ahí. Después, obviamente, cometió unos errores, recibió una sanción, hablé con él nuevamente, pero él, en base a eso, ha sabido cambiar y ha hecho un cambio notable. O sea, y lo comparábamos. Yo le decía a él, mira tu foto de cuando empezaste, mira tu foto ahora cómo estás. Y también ha madurado no solamente el tema físicamente, ha cambiado el aspecto físico, sino que mentalmente también ha madurado mucho y futbolísticamente. Entonces, hoy día, antes era un jugador que no le salían las cosas y se frustraba
Hoy es un jugador que sabe conllevar el tema de la frustración y sigue insistiendo y sigue jugando, digamos, en pos del equipo y del grupo. Entonces a él lo quiero dar como ejemplo, porque así como él, hay varios otros muchachos también que les cuesta mucho el tema de la frustración. Y ahí yo creo donde tenemos que hacer mucho hincapié, sobre todo a nivel local, a nivel del fútbol local, acá nosotros, porque me he encontrado con muchos jugadores de acá que no toleran el perder, no toleran el empezar perdiendo. Y es lo que nos va a tocar en la mayoría de los partidos, porque es nuestro tercer año. Tuvimos más de 10 años sin fútbol joven, entonces no es fácil, no es fácil. Y ellos tienen que darse cuenta, y ahí tenemos, llamo también en instancia a los formadores del fútbol amateur, de todos lados, que hagamos hincapié que más allá del ganar, el empatar, el perder es un resultado, pero la idea es formar. Y ahí donde tenemos que manejar ese tema de la tolerancia y la frustración, que ellos sean capaces de tolerar. Que a veces no siempre vas a ganar, a veces vas a empatar y a veces vas a perder. Así que, pero eso, quería hacer una pequeña mención con Samuel porque la verdad las cosas yo me saco el sombrero con este muchacho, así como muchos más, pero él es un ejemplo a seguir. No, para nosotros un regalo que nos puedas transmitir en este espacio, Ángel, este caso puntual, porque muchas veces los chicos están con el tema de lo inmediato, lo instantáneo, ¿ya? Mm. Entonces creo que ahí hay un ejemplo claro que de alguna otra manera tú le mostraste el camino y tenía dos opciones, o lo tomaba o no lo tomaba. Y él optó por tomarlo y de alguna manera ha tenido las recompensas en relación a su madurez, a su haber trabajado bien volitivamente el aspecto físico y todo lo que tú condicionas en ese sentido. Ojalá que también este mensaje o este ejemplo que tú nos das también pueda ser visto por otros jugadores que estén en el fútbol joven o no estén en el fútbol joven para poder ver de alguna manera. Claro, todos le dicen, eres bueno, tienes talento, eres bueno, tienes talento. Pero a veces lo más importante es el observador, el que te dice, eres bueno, pero te falta esto. Eres bueno, pero no eres bueno acá. Eres bueno, pero te falta mejorar esta actitud, esta técnica o lo que sea, o este aspecto físico. Creo que ahí es importante inculcar el tema de poder, ojalá, multiplicar estos ejemplos, porque son ejemplos de vida, pero también son ejemplos de resiliencia que también le puede transmitir a un compañero en un momento específico. Muchachos, no sé si tienen más consulta con el profe. Yo La verdad es que no mucho más. La verdad, desearte lo mejor, Ángel. La verdad es que el trabajo ha sido espectacular. Es algo que me quedó clarísimo en el torneo sub-17. El torneo que hasta ahora se nos ha comentado y que se va a volver a hacer, que al parecer vendrían más selecciones, no solamente decir las que ya vinieron, sino que se agregarían otras más. Por lo menos ahí parece que hay unos contactos con el polaco hacia el otro lado de la cordillera, había unos contactos en el país de la Zamba, así que bien, me alegra porque eso también es rodaje, también es roce para nuestros muchachos. Habla también de la gestión del club, habla también de lo que se está buscando para Provincial Osorno, que lo que siempre hemos dicho, devolverle al sitial del cual nunca debió haber salido. No, felicitarte, Ángel, agradecerte que estés con nosotros como siempre has estado ahí para aceptar la invitación de Todos por el Pro y para conversar del fútbol y de lo que es Provincial Osorno también, en sus entrañas que no muchas veces se ven como sí se ve en el primer equipo. Sí, no, muchas gracias a ustedes, a ti Francisco, que siempre, bueno, fin de semana nos va apoyando también con los afiches ahí, así que aprovecho a hacer la mención también a Francisco, que se agradece mucho, porque antes yo lo hacía, pero claro, ocupaba el mismo formato formal que yo ocupo para plantear la táctica fija, pero él cordialmente y a voluntad me está apoyando con eso, así que ahí vamos a estar esperando el afiche del día miércoles también para subirlo a redes Está casi sociales y todo, listo. así que... Estamos listos. Así que no, pero agradecido de ti, Francisco, de todos ustedes, muchachos, de esta puerta y bueno, obviamente siempre vamos a estar a disposición cuando tenga tiempo de poder comentar un poco esto y que la gente sepa, que la gente sepa, que la gente se sume, que esto es de todos nosotros. Cuando pasó lo que pasó con, bueno, el clásico Puerto Montt, estuvimos ahí también presentes en la Sí. manifestación porque al final... eh, es un tema que podemos perder todo, perdemos todo y ahí detrás hay un esfuerzo de que viven de los apoderados, de la familia y todo, entonces no es la idea. Nos costó tanto recuperarlo y tenemos a un presidente que es de afuera, que es extranjero, que a lo mejor podríamos decir, ¿qué está haciendo acá si ni siquiera es osornino, por así decirlo? Pero está acá, quiere estar acá, está apoyando, está, como vimos hace un rato, entre comillas, perdiendo Lucas, porque en esta división se pierde Lucas, pero está aquí, está demostrando que quiere hacer cosas. Y trajo un torneo de selecciones
va a volver a replicarlo. Entonces, eso yo creo que hay que ser agradecido y aprovecharlo, Concho, desde acá, de nuestra ciudad, y sacarle provecho, porque eso nos sirve a todos. E invitar, obviamente, a que la gente se sume, porque nos va a servir a todos esto el día de mañana, y obviamente, independiente de quienes estemos el día de mañana en el club, hoy día soy yo, el día de mañana puede estar otra persona, hay que seguir apoyando. Solamente para Ángel, para precisar un poco el tema Alday, 12 del día, el estadio Alday, en la categoría. Sub-17, que serían jugadores 2008 junto con 2009. Ya, perfecto. Entonces, para las 12 del día, el día miércoles, Provincial Osorno Deportes Puerto Montt, sub-17, para lo que va a ser el cupo de los Juegos de la Araucanía. ¿La revancha sería la misma semana? La próxima semana, día miércoles, también en Puerto Montt. Si no me Ya, equivoco, en el estadio viejo, los viejos cracks, creo que se llama. ya. Le vamos a decir a los amigos del INE que cambien un poquito, ¿ah? Que juguemos acá, que terminemos la llave acá, pues ya 3 veces ya empezamos la llave, ya como, oye, cambiemos un poquito, que sea el sorteo, ¿ya? Sí, Que no, desgraciadamente se hace por temas de posición. Entonces, en estos años, los 3 años, Ah, hemos terminado en estas categorías bajo Puerto Montt. sí, Ahí pero en sí. el departamento de competiciones siempre te piden innovar, innovar, innovar. Ya, pues Ah, innoven, eso sí. innoven con esto, ¿ya? Una tiradita Sí. de oreja no está mal. Ángel, Sí. el éxito de siempre para usted, también para el profesor que está a cargo de la categoría sub-15 y sub-16. Vamos a estar pendientes también del partido en Curicó, éxito también. Y bueno, las puertas abiertas como siempre acá, si quiere manifestar algún tema específico. No hemos podido hablar con los jugadores por un tema importante, se necesita el permiso de los apoderados. Ya, algunas personas se me acercaron el día jueves cuando tuve reunión cuando la comitiva le entregó una camiseta a la diputada Nullado y me preguntaron a ese punto, tiene que existir autorización de los apoderados para los menores de 18 años para poder tener un programa como esto y poder conocerlo también en el día a día, pero también está pensado a futuro. Abrazo grande, Ángel. Muchas gracias. Un abrazo, muchachos. Éxito. Estamos con el profe Ángel Mancilla. El comunicado de Provincial Osorno indica que lamentablemente Diego Pessoa sufrió una rotura del tercio medio del ligamento cruzado anterior. El cuerpo médico fue Joaquín Arizola, el que determinó que el jugador debe ser sometido a una cirugía y por ende, si el club también le renueva el contrato por el 2026, es porque esto va a ser lamentablemente de largo aliento. Ya vamos a estar hablando con Francisco y con Guillermo el día miércoles, cuando hable tal vez esto el profe Guajardo de cómo va a ser este cambio, este matiz o algo va a tener que hacer, porque, bueno, bien personal, insisto, los jugadores que están no son de las características de Pessoa, tienen otras características que también pueden ayudar al tema del colectivo y ojalá que no se pueda sentir tanto, porque Pessoa, insisto, Guillermo, y después contigo, Francisco, estaba siendo un protagonista, un actor protagónico dentro de la levantada del equipo. sí, mira, había subido su nivel. Ya era todos esperamos eso y lamentablemente pasa esto. Bueno, son, como dicen, cosas del fútbol, ¿no? Son cosas que pasan, lamentablemente, Lamentablemente. entrenando. Pero claro, uno no espera eso, ¿ya? Y bueno, si ha sido un año difícil, bueno, otra cosita más. Ya alguien que estaba con un buen rendimiento, lamentablemente se lesiona. Bueno, ahí, como lo dije al principio en la intro, una tarea para el profe estos días, para ver cómo lo reemplaza, ¿ya? Tenemos así como, hay nombres. Ahora, ¿cuál va a ser la mejor alternativa? Es la que uno va a quedar con la duda hasta el día sábado cuando esté lo citado y ahí vamos a ver con quién lo reemplaza, pero va a ser buena tarea. Pero hay opciones. Ahora, lo mismo, como dices tú, Felipe, no hay uno de las mismas características, pero bueno, ahí está, pero van a haber opciones, así que hay que se acople bien a los otros 10. Y bueno, y también hay que pensar quién ingresa a la nómina. Entonces, también tiene que También. haber una tercera opción para cubrir, en este caso, a Diego Pessoa, y que, bueno, esperemos que luego de la operación sea una recuperación fructífera, bueno, y obviamente que vuelva con todo, ¿cierto? Y en buenas condiciones para, ya pensando para la próxima temporada y por qué no, ya como él quería también estar en primera vez, que los compañeros, ¿cierto? Jueguen para aquí. Francisco, No, a ver las opciones principalmente. Yo creo que hay tiempo aún, ya hay tiempo aún de hacerle la mejor recuperación a Diego. Ojalá pronta, ojalá antes de final de año. Me gustaría
verlo a final de año. Una pena en el momento en que llega, pero de la pena hay que pasar al trabajo. Así de simple. Aquí hay que pasar al trabajo y el trabajo aquí es el cuidado hasta la operación y desde la operación en adelante escuchar al médico y hacer caso para poder tener la recuperación. Ya hemos visto, y algo que para mí es hasta milagroso, la rápida recuperación del Chiqui, porque está jugando dentro de una clínica, o sea, está haciendo juego de balón, lo cual nos habla que prontamente estará en un reitero deportivo. Bueno, le deseo el mejor éxito a Diego desde acá, le deseo, porque quiero volver a relatar ojalá un gol de él. Eh, y nada, una pena y ojalá y el profe, por lo menos todavía hay tiempo para buscar opciones, pero ya hay algunos nombres que empiezan a asomar como los principales candidatos a tomar esa posición, quizás hasta con un cambio de esquema, pensando en que las otras opciones puedan no ser tan ofensivas como si lo son, como si lo es, perdón, Diego Pessoa. Yo creo que por ahí puede venir la mano para lo que va a ser el fin de semana con Brujas. Nos vemos el miércoles, ya vamos a estar confirmando el horario. Abrazo, Francisco, gracias también, Guillermo, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, recuerden bien, somos Osorno, somos TPP. Nos vemos el miércoles, ya confirmamos horario. Con el Provi, TPP.